Óscar Valderas. Buenas noches, querido Óscar. Eli, buenas noches, gusto saludarte. Oye, te has adentrado también ya a las investigaciones de estas candidaturas que son, pues por decirlo de alguna manera, un foco rojo rojísimo. Es un peligro que lleguen estos perfiles porque van a estar, si es que llegan, en posibilidad de calificar procesos penales en las cuales van a tener que decidir delitos muy graves como la desaparición forzada, el asesinato, la extorsión, el secuestro, a favor del crimen organizado. El caso de este abogado, Andrés Montoya, me parece de lo más terrible. Nuestro colega Alfredo Jiménez Joas, hace justamente 20 años desaparece en un contexto que es muy interesante y que debería ser un foco de alerta. Él investigaba a los 25 años, muy joven por cierto, temas de crimen organizado y su relación con servidores públicos en Sonora. Era un periodista muy valiente. Y mientras hacía una investigación que intentaba descubrir los lazos entre la política local y 3 grupos criminales, el grupo de los Salazar, el grupo de los Números y los Beltrán Leiva, es que él recibe una llamada el 2 de abril de 2005 de una fuente que estaba muy nervioso por lo que iba a publicar y por lo que ya había conocido. Esto lo sabemos porque una de sus mejores amigas, una periodista del Imparcial, Alfredo le dice, oye, ¿sabes qué? Estoy ocupado, nos íbamos a ver en la tarde, discúlpame que tenga que cancelarte la cita, pero voy a ver a esa fuente que está bastante nervioso. Alfredo se dirige con esta fuente, tiene esta conversación y después de eso ya no se le vuelve a ver con vida. Las investigaciones posteriores arrojan que esa persona, ese último funcionario a quien vio, era este abogado, Andrés Montoya, este abogado que hoy compite para ser magistrado del Quinto Circuito con sede en Hermosillo, Sonora, y él reconoce que es el último que lo ve con vida. Y después las investigaciones arrojan que el probable responsable de la desaparición material era el hermano de este candidato a magistrado, que era un policía judicial del Estado, que estaba involucrado con el crimen organizado. Y en aquel entonces, este candidato, este hombre que quiere ser magistrado, hace 20 años, no era cualquier servidor público, era el subdirector del sistema penitenciario en Sonora, era uno de los objetivos de investigación de nuestro colega periodista Alfredo Jiménez. En ese contexto desaparece. Nadie lo ha investigado, pero la Organización Civil Defensores y periodistas, colegas en Sonora con quienes yo hablé y que me han pedido el anonimato por el peligro que significa tener esa información, me han dicho, nosotros no tenemos ninguna duda de que este candidato a magistrado en Hermosillo, Sonora, está absolutamente relacionado con la desaparición de nuestro colega. Hay una conciencia de que esto se trató de un crimen de Estado, que en el 2021 el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, fue a Sonora a pedir perdón a nombre del Estado, reconociendo que la desaparición de Alfredo Jiménez fue un crimen de Estado. Y este tipo está compitiendo para magistrado. Y el Estado continúa. El Estado el Estado criminal. Claro, sí, por el cual piden disculpas y las estructuras permanecen. Es muy grave. Fíjate que preguntamos en Café Milenio, le pregunté a Loreta Ortiz que si existe, qué hacer con el riesgo de que existieran candidatos del crimen organizado, como los hay en todas las elecciones, en las gubernaturas, municipalidades, claro, en las legislaturas, en fin, que ahora se metan así de lleno, ¿no? Ya con sus candidatos, sus candidatas. Dijo, pues sí, corresponde a la Fiscalía General de la República investigar. Híjole, pues Oscar, que la experiencia nos ha dicho que estos perfiles... 90 y tanto % de impunidad en la Fiscalía. No llegan los casos ni siquiera a los jueces, se queda todo ahí atorado. O sea, de verdad, estamos en esas. Y este es un ejemplo gravísimo. Y cómo recuperas pues la memoria de un colega que es una de tantas historias dolorosas y que está totalmente perdida y que habla de un contexto de criminalidad de Estado que permanece
hasta nuestros días, Oscar. Claro, porque además el gran riesgo de la elección del Poder Judicial es que muchos de estos cargos son hiperlocales. Sí. Es decir, no necesitas, como a diferencia de una elección, por ejemplo, para la presidencia de la República, que aunque la candidata o el candidato vive en la Ciudad de México y pide el voto en Michoacán, aquí son personas que se han desempeñado en un lugar muy específico, en lo más local, y debido a la cantidad de gente que se espera que vaya a votar, porque se espera que haya una poca participación debido a que mucha gente desconoce a los candidatos o no le entusiasma del todo esa elección del Poder Judicial. Como en los viejos tiempos. Con muy pocos votos se pueda definir quién va a llegar a magistrado. De verdad, vamos a ver magistrados que van a llegar o jueces que van a llegar con 100, 150 votos de diferencia. ¿Y quién va a aportar esos 150 votos en Badiraguato, Sinaloa? En Lubianos, Estado de México, en Caborca. O en Jalisco. O en Jalisco, efectivamente. No, estábamos diciéndolo del tema de la luz del mundo y lo comento porque tú eres de los periodistas que ha investigado a fondo el fenómeno. Sí. Estuviste participando y asesorando precisamente un documental muy importante sobre la luz del mundo. Y bueno, acaban de decidir dos magistrados y una magistrada en el Tribunal Electoral, 3 personas que van los candidatos de la luz del mundo, que ya lo decidió el Legislativo, el Ejecutivo, y entonces ellos ya no tienen competencia. Lo cual es gravísimo, Elisa, porque durante los 2 años que yo investigué a esta iglesia, yo le llamo secta porque es lo que más me parece, y en Estados Unidos le llaman una empresa criminal porque está investigada bajo la ley RICO, esto es un dato objetivo. ¿Como crimen organizado? Como crimen organizado, sí, la ley RICO únicamente investiga estructuras que tengan que ver con criminalidad organizada allá en Estados Unidos, donde el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo está preso por delitos sexuales confesos además. Durante los 2 años que yo investigué, una de las características de los ministros o de las personas que llegan a tener puestos altos, que son quienes finalmente son elegidos para competir en puestos de elección popular, es que tienen que hacer un juramento en el cual deben anteponer siempre el interés de la luz del mundo por encima de cualquier otro. Entonces imagínate, cuando estas personas, si es que llegan... O sea, si llegan a jueces, juezas... Y tienen que resolver un caso en el cual la luz del mundo está involucrada, ellos ya hicieron un juramento a lo que ellos conocen como el apóstol, la representación terrenal de Dios en Jalisco, y van a resolver siempre a favor de la iglesia. No importa que haya un caso donde haya víctimas de abuso sexual, de trata de personas, como ha habido muchísimos. Ya es juzgado, es sentenciado. No sé si tú leíste, Oscar, que bueno, obviamente me imagino que sí, porque has sido un investigador de este tema profundo. Las transcripciones de los testimonios que se presentaron en el juicio en Estados Unidos contra Naasón Joaquín, que es la 3ª generación de estos señores que han abusado por décadas de jovencitos y jovencitas. Y entiendo la fe que muchas personas, muchísimas, millones, sienten y soy respetuoso de las creencias, pero estamos hablando ya de este caso concreto, juzgado y sentenciado, en donde se presentaron testimonios, videos y audios aterradores. Son estremecedores. Y eso fueron las pruebas que vimos en Estados Unidos, donde las víctimas sí consiguieron que se abriera un proceso judicial. ¿Por qué no lo lograron en México? Porque la estructura de la luz del mundo, cada temporada electoral pone a su disposición los votos de los fieles, que sobre ellos, como tú bien dices, no recae la culpa. Ellos son los más inocentes, porque muchos votos y muchos millones. Muchísimos millones. Mucho dinero. La UIF en tiempos de Santiago Nieto ya había creado un esquema, había descubierto cómo lavaba dinero esta iglesia. Aquí en México hubo varias denuncias de víctimas de abuso sexual que no transitaron debido a la protección institucional que goza la luz del mundo. ¿Qué van a pensar esas víctimas cuando vean ese tipo de fallos en el que dicen, adelante, no importa, no hay ningún conflicto de interés entre que tú seas un ministro de la luz del mundo que ha jurado poner siempre los intereses del culto por encima de todo, y mi exigencia de justicia? Vamos a ver todavía, Elisa, todavía faltan varios días para la elección, pero es importante que pongamos acento en estas candidaturas que yo digo son candidaturas negras y son al mismo tiempo banderas rojas. Qué peligroso, qué delicado, y de ello hay que seguir platicando, Oscar, porque ha habido una escalada del poder del crimen organizado al paso de los años en nuestro país, y
si antes sobornaban a políticos, a policías y a jueces para hacer de las suyas, hoy ya ponen a sus candidatos a las gubernaturas, a las legislaturas. Está documentado en muchos lugares, también periodísticamente, cómo han llegado ya las candidaturas del crimen. Entonces ahora el gran riesgo es que también ya no únicamente a través del soborno coopten estas estructuras, sino que ya sean ellos mismos. La gente dice, pero eso no pasaba antes. Claro que pasaba, pero el soborno era un acto extraordinario con un caso en particular. Una cosa muy distinta es sobornar a un juez y otra cosa muy distinta a que ese juez sea tuyo. Ya sean partes de la estructura. Es una diferencia abismal y es muy peligrosa esa diferencia. Bueno, vamos a dar seguimiento y a seguir consignando. Muchísimas gracias, Óscar. Este texto en el que profundiza sobre estas candidaturas salió ayer, hoy ya está. Pueden verlo. Exacto, hoy todavía está, lo pueden encontrar en milenio.com, ahí está, sino también lo pueden ver en mis redes sociales, @OscarBalmen, y vamos a seguir haciendo esta investigación, indagando en estos perfiles, porque es muy importante que la gente sepa quiénes se están postulando y para que los alcances de esas candidaturas que pueden volverse gente con mucho poder en el Poder Judicial. Muchísimas gracias, querido Óscar. Gracias, Eli.